Aquí estamos en 2,6 amperes. Vamos a volver a su corriente normal de trabajo, que eran 12 volts. Muy buenos días. Hoy vamos a verificar el enunciado de la ley de Ohm que dice: la corriente es directamente proporcional al voltaje siempre y cuando la resistencia se mantenga constante. Si nosotros recordamos la ley de Ohm, ya que solemos dibujar de esta forma para no olvidarnos, donde dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, del cual podemos sacar diferentes fórmulas como voltaje es igual a intensidad por resistencia. Podemos sacar resistencia es igual a voltaje partido por intensidad. Y intensidad es igual voltaje partido por resistencia. Esas son las tres fórmulas que podemos sacar de la ley de Ohm, que la dibujamos como un triángulo para que sea más fácil de entender. En este caso vamos a hablar de la que dice: intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Pero ¿qué pasa si yo dibujo esa fórmula acá en grande? La intensidad es igual al voltaje, o directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Si yo la resistencia la manejo como una constante, ¿qué es una constante? Un número que no cambia. Vamos a poner cualquier número. Supongamos que es el 2. La fórmula quedaría como intensidad es igual a voltaje partido por 2, que va a ser una constante. ¿Qué dice esta fórmula? Que si la intensidad sube, el voltaje también sube. Eso es lo que dice esta fórmula. En este caso, el voltaje, ¿cierto?, es directamente proporcional a la intensidad, o la intensidad es directamente proporcional al voltaje. Coloquemos un ejemplo. Voltaje y abajo una constante que dijimos que era 2, porque la resistencia es constante. Imaginemos un voltaje X, en este caso 12 volts, y lo divido por 2. Eso me va a dar un total de 6. Por ende, la intensidad va a ser igual a 6 amperes. Yo digo que la corriente es directamente proporcional al voltaje. ¿Qué significa eso? Que si el voltaje sube, la corriente sube. Veamos si es verdad. La intensidad va a ser igual, esta vez el voltaje va a ser 24. O sea, estamos subiendo el voltaje. La corriente debería subir. En este caso, 24 dividido por 2 es 12. Por lo que nuestra intensidad es igual a 12 amperes. ¿Se dan cuenta? Subimos el voltaje a 24 y la corriente ahora ya no es de 6 amperes, sino que es de 12 amperes. ¿Qué significa? Que el voltaje es directamente proporcional a la corriente, siempre y cuando la resistencia, que en este caso es estos dos de acá, se mantenga constante. O sea, la resistencia no ha cambiado. ¿Qué puede significar eso? Que la carga es la misma. Si la carga, la resistencia, ¿cierto?, es constante, la corriente y el voltaje van a ser directamente proporcionales. Si sube el voltaje, sube la corriente. Vamos a realizar un ejercicio ahora con un motor y veamos cómo se comportan el voltaje y la corriente. Bueno, ahora vamos a ver en la práctica, ya no teoría, sino que en la práctica, qué pasa con los valores. Acá tenemos una fuente de poder, acá se ve la corriente, acá vamos a ver corriente y acá vamos a ver voltaje. Vamos a empezar con un voltaje bajo. Partamos con 6 volts. Volt, 1,2 amperes. Vamos ahora con 12 volts. Fíjense cómo la corriente empieza a subir. Voltaje sube, corriente sube.
12 volt. Tenemos casi 2 amperes, 1,95-99. Recuerden que el motor no es una carga resistiva, es una carga inductiva, por ende no se comporta de forma lineal, pero sí nos sirve para ver claramente cómo está asociado el voltaje a la corriente. A mayor voltaje, mayor corriente. Sigamos subiendo a 18. 18 volt, 2,2 amperes y 18 volt. Este motor de continua es de 12 volt, pero en un motor de continua nosotros le podemos colocar casi el voltaje que queramos. ¿Cuál es la limitante? Que la corriente no exceda el calibre del conductor, porque si no se va a fundir y se va a derretir. Y bueno, la parte mecánica también establece una limitante. El motor no puede girar tan rápido por sus limitantes mecánicas, que puede ser su rodamiento, su engranaje, su construcción principalmente. Vamos con 24 volt. 24 volt. Estamos en 2,5 amperes. No subió mucho, pero subió. Y vamos al máximo de la fuente, que son 30 volt. A ver si da más. Es el máximo de la fuente, 32 volt. Y estamos en 2,6 amperes. Vamos a volver a su corriente normal de trabajo, que eran 12 volt. Corriente normal de trabajo, 12 volt. O sea, voltaje normal. Y la corriente se establece en valores súper bajos, 1 ampere, 1,2 amperes. O sea, casi lo duplicamos. Con este ejercicio nos dimos cuenta cómo el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Si subimos el voltaje, subimos la corriente. En este caso utilizamos un motor de corriente continua para realizar la prueba. Este es un motor de limpia parabrisas. Y los motores de continua tienen la particularidad de que yo los puedo trabajar en diferentes voltajes. Lo trabajamos en 6, en 12, en 18, en 24 y en 30. ¿Cuál es mi limitante? Que la corriente no tiene que ser mayor a la corriente de funcionamiento, porque si es mayor lo puedo fundir. Se va a derretir las bobinas, ¿cierto? Y se van a cortocircuitar y se va a quemar. Esa es la limitante eléctrica, ¿ya? Y la limitante mecánica es su construcción, su engranaje, ¿cierto? Su rodamiento, etcétera. Esa es la limitante mecánica. Pero si todo eso anda bien, su construcción es buena, fácilmente podemos trabajar un motor de 12 volt a 24 volt, al doble, y no va a pasar nada, siempre y cuando aguante mecánicamente y su corriente no sea superior a su corriente nominal. Así que ya saben, si tienen algún motor por ahí y le quieren sacar más velocidad, en continua recuerden, mayor voltaje, mayor velocidad y mayor corriente. Nos vemos luego en un nuevo video.